Entonces, pues trabajamos primero con las ecuaciones logarítmicas y luego las exponenciales. En estas ecuaciones, las incógnitas se encuentran afectadas por logaritmos, evidentemente, ¿no? Porque es logaritmos de una expresión algebraica. Su solución se obtiene al aplicar las propiedades y la definición del logaritmo, ¿ok? Entonces, tenemos que utilizar estas dos cosas para poder encontrar el valor de cada una de ellas. Y bueno, tenemos el primero, resuelve la siguiente ecuación. Tenemos logaritmo de base 5 de la expresión 2x más 1 y es igual a 2. Como pueden observar, es un logaritmo completamente sencillo. Vamos a trabajar con este primero y luego con uno más avanzado donde ya empezaremos a utilizar las propiedades. Copien mientras la primera. Bueno, vámonos directo de una vez a la pantalla. Aquí lo tenemos y aquí lo pueden copiar. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Prácticamente recuerden la definición del exponencial. ¿Recuerdan la definición del exponencial? Lo que teníamos que hacer para convertir de logaritmo a exponencial. Por ahí tienen las expresiones que copiaron. ¿Cómo convierto de logaritmo a exponencial? Recuerden que era de logaritmo de base a, si no me equivoco, de n es igual a a, al revés. Logaritmo de base b de una expresión n igual a a. Para convertirlo a exponencial, ¿cómo queda? Tienen por ahí, ¿no? Estoy seguro. Al convertirlo queda n es igual a b al cuadrado. Bueno, Elevado a la como a, ¿no? exponencial. Elevado a la a. Entonces, con el ejemplo, ¿cómo quedaría? Es lo único que voy a hacer, convertirlo. Ya está el logaritmo, que es este, conviértelo a exponencial. ¿Cómo quedaría entonces? Si quieren identificar las partes, las encontramos. ¿Quién es B? ¿Quién va a ser N? ¿Y quién va a ser A? B sabemos que es la base del logaritmo. ¿Cuánto tiene el ejemplo? 5. N es la expresión, que en este caso es 2x más 1. Y A, recuerden que es el valor que está a la derecha y completamente solo de la igualdad. Por lo tanto, es 2. Ya teniendo los elementos, convertimos del logaritmo a exponencial. Y nos queda 2x más 1. Esto es igual a la letra B, que es 5, elevado a la A, que en este caso es 2. Y ahí se miren. Convertimos del logaritmo a exponencial. Y si observan, esto es una simple ecuación lineal que tenemos para resolver. 5 al cuadrado es igual a 25 y despejamos esta x. Este 1 pasa como negativo y se resta y queda 24. Y este 2 pasa dividiendo, 24 entre 2, pues es igual a 2. Y listo, ya tenemos la solución de este ejercicio. Número 2. ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen la ecuación logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1? Pasamos a la pizarra. Entonces tenemos el logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x más 1 es igual a 1. Ahora observen que a diferencia del ejercicio anterior, tenemos dos logaritmos separados por una suma. ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí? Ahora sí, entran en cuestión las propiedades de logaritmos. ¿En qué propiedad de la lista que ustedes tienen, si las tienen a mano, necesito que las tengan,
tenemos una suma de logaritmos. Revísenlas bien. Profe, Sí, dime. ¿pero qué en el otro era resta? X menos 1. ¿Era menos? Creo que sí. A ver. No, aquí está la suma, mira. Aquí está la suma. Y no sé en cuál. Ah, X menos 1, ¿no? Sí, en el paréntesis. Ok, muy bien. Buen cambio. Entonces X menos 1, nada más es eso. Pensé que era, esto te referías. Pero recuerden, estamos en la suma de dos logaritmos. No importa ahorita lo de adentro, ¿ok? Sino lo de acá y afuera. Estamos tratando con la suma de dos logaritmos, ¿ok? Revisen las propiedades. ¿En cuál se trata o se trabaja con la suma de dos logaritmos? ¿O nada? A ver, por ahí pusieron en el chat. Nos pusieron que la número 5. La número 5, ¿qué me dice? Hay la suma de dos logaritmos, ¿no? ¿A qué es igual la suma de dos logaritmos? Según la propiedad 5. Al logaritmo de m por n, o la multiplicación de las dos expresiones, ¿no? Entonces, por la propiedad 5, donde tenemos la suma, la podemos convertir al logaritmo de la multiplicación de estas dos expresiones. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a poner por aquí, propiedad 5. Me indica entonces que el logaritmo de x más 2 por x menos 1 es igual a 1. Y bueno, ahora ya tenemos el logaritmo o un solo logaritmo de una expresión algebraica. Y con esto podemos pasar a convertirlo. Y de la misma manera, vamos a identificar quiénes son las letras. ¿Quiénes va a ser B? ¿Quién va a ser N? ¿Y quién va a ser A? Ya les había comentado, ¿quién es B? La base. En este ejercicio no tenemos valor, pero automáticamente definimos o se define que es de base 10. Por lo tanto, B va a ser 10. N, recuerden que es toda la expresión. En este caso es todo lo que tenemos aquí. X más 2, X menos 1, y es igual, perdón, esto ya no va, solamente es la expresión. Y A, recuerden que es el 1. Ya tengo los valores, entonces convierto y de esa manera puedo resolver. Vamos a hacerlo por acá para que vea diferente. Entonces, ¿cómo queda? N, que es la expresión, X más 2, X menos 1, esto es igual al valor de B, que es 10, elevado a la 1. Ahí está, ya convertí. Vean cómo me quedó de esto a esto. Y obviamente hay que resolverlo. Esta es la multiplicación de dos binomios. Hay que hacerlo. X por X, X cuadrada, X por menos 1 menos X, 2 por X, 2X positivo, 2 por menos 1, menos 2. Y esto es igual a 10 a la 1, pues 10. ¿Y qué tenemos? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Pues bueno, ya sabemos que por el método de tanteo puede ser fórmula general o alguna otra que nos pueda ayudar, ¿ok? Pero normalmente son estas dos las más típicas. Obviamente simplificamos, tenemos x cuadrada menos x y 2 menos 2, pues es 0. Se elimina, hasta más suerte tenemos. Y este 10, se me estaba olvidando, pasa del otro lado y tenemos igual a 0.
Ahí está, se me estaba yendo esta situación. A ver, estoy mal. Menos X, no sé por qué puse 2. Y ahí está, ahora sí. ¿Estoy bien? Ya me revolví un poco. X por X, X cuadrada. X por menos 1, menos X, 2X. Ok, ya vi mi error. Sí, ahora sí. Entonces, X cuadrada menos X más 2X, pues solamente va a quedar X. Y menos 2 menos 10 menos 12 igual a 0. Ahora sí, ya tenemos la ecuación correcta. Vamos a ir, revísenle para ver si en verdad estaba yo correcto. Y pues bueno, utilizando el método de tanteo, recuerden, X y X, dos números que multiplicados me den 12, pero que a la vez sumados o restados me den 1 positivo. ¿Cuál creen que sea esos dos números? ¿3 por 4? 3 por 4. ¿Quién va a llevar el negativo? 3. El 3, sí. Multiplicados obviamente me va a dar negativo y sumados me tiene que dar 1 positivo. Como el 4 es el mayor, pues obviamente va a quedar positivo. Entonces ya tenemos X menos 3, X más 4 igual a 0. Igualamos por separado, X menos 3 igual a 0. Esto va a ser X igual a 3. X más 4 igual a 0. X igual a menos 4. Y ahí tenemos nuestras dos soluciones. ¿Por qué fueron dos? Porque fue una ecuación cuadrática. Entonces, esta pareja de soluciones va a cumplir con el logaritmo de la ecuación original. Y bueno, este ya es nuestro resultado del ejercicio. Ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones que tienen la incógnita en el exponente, vean cuál va a ser la diferencia. Se llaman ecuaciones exponenciales, por eso se llaman así, porque la letra, la incógnita, el término o la variable están en el exponente. Y su solución se obtiene al aplicar los siguientes métodos. Número 1, si el argumento o resultado se puede expresar como potencia de la base, solamente se igualan los exponentes. ¿Ok? Ahorita vamos a trabajar con esto. 2, se aplican las propiedades de los logaritmos para encontrar el valor de la incógnita. Muy bien. Con estos dos pasos o con alguno de estos dos pasos, pues vamos a estar trabajando. Vamos con el ejemplo número 1. Tenemos, encuentra el valor de la incógnita de la ecuación 2 elevado a la x más 1 es igual a 32. Bueno, pues ahí tenemos la forma de solucionar las ecuaciones exponenciales. Vieron que teníamos dos formas. Solo vamos a trabajar con una, ya que la otra aplica resolver con logaritmos y pues va a ser un proceso más tardado. En estos casos vamos a resolverlo solamente de manera más directa, ¿ok? Entonces me dice, para resolver ecuaciones de este tipo, por el primer método o con el paso número 1, se dice, si el argumento resultado se puede expresar como potencia de la base, solo se igualan los exponentes. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Observen, vamos a olvidarnos del exponente que es x más 1, ¿ok? Vamos a ignorarlo un momento y solo vamos a fijarnos en las bases. ¿Cuáles son esas bases? Pues bueno, las bases son los coeficientes, o se les puede decir que son los coeficientes. En este caso es el 2 y es el 32, ¿ok? Vamos a fijarnos en ello. ¿Qué necesito hacer? Trabajar con el mayor y convertir este 32 en una potencia que tenga base 2. ¿A qué me refiero? Encontrar un 2 elevado a cierta potencia que me dé 32. Obviamente, si es que existe 2 elevado a alguna potencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe un 2 elevado a cierta potencia que me dé 32? Sí. ¿Cuál sería?
5. 5. 2 a la 5. Exactamente. 2 a la 5 o 2 elevado a la quinta potencia es 32. Entonces, convierto ese 32 en esa base con esa potencia. 2 a la 5. ¿Ok? 2 a la 5 es 32. Entonces, solo convertí o estoy viendo de otra manera el número 32. ¿Ok? Y bueno, como ya los argumentos son de base iguales, lo único que tengo que hacer es igualar los exponentes. Esto se refiere a una propiedad de exponentes que más adelante lo aplicarán. Pero ahorita se los muestro de primera instancia. X más 1 va a ser igual a 5. ¿Y eso por qué se debió? Porque las bases son iguales. Entonces, ya puedo trabajar con esto. Y esta es una ecuación muy rápida. X pues es igual a 4. El 1 pasa a negativo y se resta con el 5. Y listo. Eso es todo. ¿Cuál va a ser lo trabajoso? ¿Cuál es la chamba? Pues convertir el número mayor a una base del número menor. En algunos casos se necesitan convertir los dos números porque a la vez puede ser que las dos bases sean grandes. Entonces hay que reducirlas a un número pequeño. ¿Alguna duda? ¿9 elevado a la x menos 1 es igual a 9 elevado a qué potencia? Para que me dé 81. Al cuadrado. Al cuadrado, porque sabemos que 9 por 9, pues es 81. Pero observen lo siguiente. Aquí estoy colocando el número, ¿ok? 9 al cuadrado, que es 81. Pero tengo este x aparte. No lo vayan a olvidar. Simplemente se agrega con la potencia que está ahí. Se multiplican entre sí, ¿ok? Si fuera una expresión de, por ejemplo, x más 1, entonces este 2 se tendría que multiplicar con x más 1, que sería 2x más 2, ¿ok? Por lo tanto, ahorita es solamente 2x. Y bueno, ya tenemos bases iguales y me queda x menos 1 es igual a 2x. Pues hay que hacer los despejes, ¿no? Tenemos menos 1, esa x lo mando del otro lado, 2x menos x, me queda solo x, y ahí tenemos la solución. X es igual a menos 1. Así de sencillo. Y seguimos haciendo lo mismo que en el anterior. Nada más que esta vez la base fue otra. Número 3. Resuelve la siguiente ecuación. 4 elevado a la x menos 2. Y esto es igual a 8 elevado a la 1 menos x. Pasamos a la pizarra. Ahí lo tienen. Si seguimos la idea del paso 1 o del ejemplo 1 y el ejemplo 2, donde el mayor lo convierto a una base del menor, yo les pregunto, ¿existe un número o un 4 elevado a una potencia que me dé 8? ¿4 elevado a alguna potencia que me dé 8 existe? Y recuerden que esa potencia tiene que ser número entero. ¿Eh? No. Tiene que ser número entero. Existe que sea fracciones, pero tiene que ser entero. Y evidentemente no. Entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues bueno, que solamente a uno tenga que convertirlo a potencia del otro, no necesariamente. Puedo convertir los dos de tal manera que me convenga dejarlos en base de un cierto número. Por ejemplo, el 4, ¿base de quién será? ¿Base elevado de qué potencia será? ¿O de qué número elevado al cuadrado viene? X menos 2. No, el 4. Hablamos solo del 4. Sabemos que los exponentes vamos a ignorarlos un momento. Estamos hablando solo de las bases. El 4, ¿de qué potencia viene? ¿De qué número elevado a cierta potencia viene? 2 al cuadrado, ¿no? De 2 al cuadrado, exactamente. ¿Y 2 elevado a alguna potencia me da 8?
Sí. ¿Cuál? Al cubo. Al cubo. Entonces, ya sabemos que el 2 nos puede servir, ¿no? Convertirlo, estas bases, en bases de 2. 2 elevado al cuadrado y agregamos el exponente que ya tenía el ejercicio. Vean cómo queda. 2 al cuadrado es el 4 y el exponente que estaba arriba lo pongo entre paréntesis. Y esto es igual a 2 al cubo, que es el 8, multiplicado por 1 menos x. Vean ahora cuál es la diferencia. Los dos números o las dos bases que tuve en el principio, las tuve que convertir a bases iguales. Y bueno, ya con lo que me dice el ejercicio puedo igualar los exponentes. Y me queda 2 por x menos 1, y esto es igual a 3, 1 menos x. Y como les dije, hay que tener en cuenta los exponentes que tienen y los que se agregan. Y esos se multiplican entre sí. Y nos queda 2x menos 2, y esto es igual a 3 menos 3x. Hacemos los cambios. 2x más 3x. Este está negativo, pasa a positivo, y tengo el 3 aquí, más 2. Obviamente tratando de que todos sean positivos. Es la recomendación. Resuelvo. 5x igual a 5. Y x, pues ya sabemos que va a dar igual a 1. Y ahí está. Así de sencillo el ejercicio. Profe, una pregunta. Dime.